Diario de un emprendedor. Hola, soy Rubén Martínez y siempre ando metiéndome en fregados, digo, negocios. En este podcast te cuento mis reflexiones, mis motivaciones, mis aciertos, mis errores, vamos, mi día a día como emprendedor. Lo grabo por las mañanas mientras ando, porque no tengo tiempo ni para respirar, pero este es mi día a día, te invito a escucharlo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenos días, bienvenido a un episodio más de Diario de un Emprendedor. ¿Qué tal estás? Hoy episodio 136 y hoy voy a contestar las dudas de una oyente que me escribió un mail. Primero lo voy a ir leyendo y voy contestando un poco sobre la marcha. Pues lo que me va preguntando, ¿vale? Me dice: hola, espero que estés muy bien, soy Karina. Hola, Karina. Por acá te doy mi feedback, ya que dices que te sirve para conocernos y ayudarnos a mejorar, etcétera, etcétera. Pues claro que sí. La idea es esa, que al final aprendemos todos y yo pues iré contando todo lo que me vayáis preguntando, lo voy contando en el podcast y las cosas que piense que son interesantes, así como las cosas que me van pasando en el día a día. Esa es la gracia de este podcast, ¿vale? Y me dice que le encanta escuchar podcasts y que le gusta mucho el podcast, sobre todo tener una dosis diaria. Pues sí, la verdad es que yo creo que es la gracia del podcast, ¿no? De este en concreto, es tener pues eso, la dosis de 10, 12, depende, minutos, 15 minutos, porque en la entrevista sí que nos vamos a bastante más tiempo, pero claro, en un formato de 10 minutos sería muy corto, pero hacerlo todos los días quizás sería muy muy pesado. Así que, no sé, parece que está teniendo aceptación el tema de que sean como píldoras. No las tenía todas conmigo, al principio decía, pues será muy corto, tal, pero la verdad es que pues recibiendo feedback, pues a la gente le gusta. Te descubrí porque te nombraron, creo, en el podcast de Cleoveo. Sí, hicieron una entrevista a Bea, a mi mujer, y no sabéis la cantidad de gente que me ha contactado a través de ese podcast, que yo no salí, que salió mi mujer simplemente, y hablaron de mí. Me parece alucinante. Dice: yo estaba escuchando unos capítulos a ver si me gustaba, creo que fue así, y te busqué, y me quedé escuchando tu podcast, ya que yo no tengo hijos. Es que el podcast de Cleoveo es para madres emprendedoras, entonces sí que es verdad que está muy enfocado en el tema, pues eso, de tener hijos y bueno, pues eso, el tema de mamis y demás. Y creo que no soy el público para escuchar el otro podcast, pues sí. Me gusta la idea de la fusión de tus podcasts, quedándose el diario de un emprendedor y de vez en cuando le entrevistas. Bueno, de hecho, ayer publiqué la entrevista a Marcos Alves de El Tenedor. Todavía la he publicado en los dos feeds, pero poco a poco el otro creo que va a ir desapareciendo y bueno, las voy a ir publicando pues los días 1 y los días 15 de cada mes, igual que hacía con el otro podcast, pero en el podcast diario. Y bueno, ya me dirás a ver qué te parece. Por ahora solo he escuchado pues que a todo el mundo le parece bien. Y de hecho es que al principio me daba un poco de palo porque, claro, este podcast es como muy informal y tenía como vergüenza, ¿sabes? De cuando entrevistas a la gente decirle: no, es que tengo un podcast diario en el cual cuento mis ideas, mis reflexiones y demás, y no me parecía como serio a la hora de contactar entrevistados, porque bueno, pues hay gente que, no sé, que pues parece como que es bastante potente, ¿no? Y luego, pues conforme voy teniendo feedback tuyo de que me escuchas y demás, pues al final me doy cuenta que no, que a la gente le interesa que cuentes tu vida, tus historias, lo que te va pasando, y que no hay que avergonzarse de esto, al revés. Así que bueno, pues los dos podcasts en uno, para mí mucho más cómodo. Incluso el día de mañana pues igual se puede lanzar algún otro podcast de alguna otra cosa, y ese hueco que rellenaba con el podcast de Inspirando a Emprendedores pues se rellenará con otra cosa, ¿vale? Bueno, es que hay varios podcasts de entrevistas, me dice, y me gustan más tu día a día, la experiencia y lo que aportas de tu persona y experiencias hacia nosotros. Gracias por eso. Me parece una gran idea lo de los videopodcasts, podría llegar a más gente, aunque en mi caso solo tengo tiempo para escuchar podcasts, ya que lo hago mientras trabajo, así que si te conviertes en super youtuber, no nos abandones como hizo Víctor Correal, de Guidoc. Sí, Víctor Correal, yo le descubrí el otro día en unos vídeos de Joan Boluda, que está entrevistando a emprendedores. Sabía que tenía un podcast que no me acuerdo cómo se llamaba, no me sale ahora. No es algo así, bueno, no me acuerdo, es de emprendedores también y era diario, y sí que es verdad que no sabía por qué había parado de grabarlo, y bueno, era un poco, en algunas cosas era un poco parecida a este que hago yo, aunque el mío es mucho más informal, no sé, pero sí que es verdad que debió dejar de emitirlo, y es porque se ha centrado en su empresa y hace sobre todo vídeos y demás. El tema de los vídeos yo es que lo veo totalmente distinto al tema de los podcasts. O sea, cuando vas consumiendo vídeo,
no consumes podcast, y cuando consumes podcast no consumes vídeo. Porque, por ejemplo, si tuviera que consumir el vídeo que consumo en el momento que consumo podcast, no podría, porque lo hago cuando conduzco, lo hago cuando estoy andando, no sé, no, es que es totalmente diferente, ¿vale? Entonces, lo que sí que veo que te consume mucho tiempo el grabar vídeos si lo quieres hacer más o menos profesional, y bueno, igual que el podcast, si quieres hacerlo muy muy profesional, y yo ya sabes que, bueno, prefiero hacerlo y pim pam y seguir adelante, ¿vale? Por otro lado, tengo tiempo dándole vueltas a la cabeza de que quiero hacer un podcast y quería pedirte ayuda, me dice. Estoy estancada porque no sé cómo grabarlo. Quiero que sea práctico y con mi móvil. En la actualidad no tengo mucho dinero para invertir y quiero hacer esto poco a poco y ver cómo se va moviendo. Por lo que quiero empezar con gastos mínimos. Pues claro que sí. Y quería que me explicaras cómo funciona Spreaker. He escuchado otros podcasts y leído al respecto, pero nadie lo especifica. Lo siguiente. Bueno, primero, para grabar un podcast, bueno, lo puedes hacer incluso con los cascos del iPhone o con cualquier caso que tenga micrófono. Con lo cual, inversión bastante poca. Yo utilizo una aplicación que se llama Boss con 2 S, Jog, que está genial porque te permite, pues aparte de meter intros, outros y bueno, efectos, te permite luego exportarlo en otros programas, pero Spreaker mismamente tiene una aplicación que puedes grabar, ¿vale? Así que en esa aplicación ya mismamente ya podrías grabar sin tener VoiceJog. Una cosa buena que tiene VoiceJog también es que te escuchas a la vez que hablas. Que al principio yo decía, ¿pero qué es eso de que te escuchas a la vez que te hablas? Pues muy sencillo. Te oyes como... No te oyes 2 veces, es como muy natural, pero te oyes y vas oyendo si estás grabando con un sonido adecuado, si estás grabando con un sonido bajo. Parece una tontería, pero es la diferencia entre estar grabando un podcast y arruinarlo, y una vez que lo has grabado darte cuenta de que está fatal, a estar monitorizándote continuamente y saber si está grabando más o menos bien de volumen, no sé, si se oye mucho ruido de fondo. Así que VoiceJog vale 3 euros, no es dinero de inversión, y lo utilizo mogollón, yo te lo recomiendo. Y luego yo me compré un aparatito que se llama iRig, I-R-I-G, en inglés iRig, ¿vale? Y lo que sirve es para conectar un micrófono XLR, que es un micrófono profesional, con salida profesional, al iPhone. Entonces, al principio lo que pasaba con los podcasts es que se oía mucho ruido de fondo porque yo los grababa andando por la calle, los grababa andando por la calle y demás. Entonces con los cascos del iPhone se oía mucho ruido porque te coge todo el sonido que hay alrededor. Y la verdad es que desde que puse el micro profesional, pues se ganó muchísimo en calidad, pero esto no es necesario, ¿vale? Puedes grabar con los cascos del iPhone. Yo los primeros episodios, de hecho, si los escuchas, están grabados con los cascos del iPhone y la aplicación VoiceJog. Así que esa es toda la inversión que tendrías que hacer. Y luego, bueno, sigo leyendo el mail. En el caso de usar Spreaker como opción gratuita, sé que hay tiempo límite. Dicen que se puede eliminar los podcasts para recuperar el tiempo y volver a grabar. En ese caso, ¿se borrarán mis podcasts anteriormente grabados? ¿Qué pasa con el feed? Pues sí, efectivamente, por lo que hasta donde yo sé, si te quedas sin espacio, pues o se borran los anteriores, eso ya no lo tengo muy claro, o deberías de borrar anteriores para seguir grabando. Es una de las pegas que tiene Spreaker, que por ejemplo Libsyn no tenía. Pero claro, ¿yo por qué elegí Spreaker? Pues elegí Spreaker porque yo la idea que tenía al principio era lanzar varios podcasts. Quería lanzar el podcast de Diario de un Emprendedor, quería lanzar el de Inspirando a Emprendedores y quería lanzar uno con chefs, ¿vale? Entonces, Libsyn te hace pagar por cada uno de los podcasts que tú tienes alojados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como quería tener 3 podcasts alojados en el mismo, pues me salía por el triple de dinero que me costaba simplemente tener un podcast en Spreaker. Y ese fue el motivo de la decisión de por qué elegí Spreaker y no elegí otra plataforma. Y Libsyn, por ejemplo, la ponían muy bien en cuanto a estadísticas y demás, para los americanos sobre todo. Y iVoox, para mí era una gran desconocida, porque aunque sí que había leído, pero tenía como muchas incógnitas, porque no sabía muy bien cómo tarificaban y me quedaban incógnitas. Una cosa muy buena que tiene iVoox es que puedes coger música de las GAE, con derechos de autor, y reproducirla, porque ellos tienen un acuerdo con las GAE para poder emitir este tipo de música, con lo cual
pues si tu podcast va a ser con música y demás, pues puede ser una opción bastante interesante, ¿vale? No sé si he resuelto la duda que tenías, pero en principio sí que hay que borrar cada vez que quieres grabar un episodio nuevo y no tienes espacio. Yo empecé por la opción de empecé por la de 5 euros al mes, me parece que era, porque con esa ya te daban estadísticas, creo que era, y con la gratuita no, algo así. Entonces ya directamente cogí esa. Y luego rápidamente pasé a la de 15 euros o 15 dólares. Parece que son 15 dólares. Es que no recuerdo si son 15 euros o 15 dólares al mes. Porque en esa había estadísticas avanzadas. Y parece que son 500 horas de grabación y demás. ¿Qué pasa? Que no sé qué, como el podcast es diario y consume recursos, cuando llegue a consumir todo eso, pues todos esos minutos que al final son horas, no sé qué pasará, si tendré que borrar, que no me apetece, la verdad, no quiero borrar ningún podcast de los primeros, si habrán cambiado la forma de tarificar y habrán dado más tiempo, si tendré que saltar a la siguiente franja de precios, o si tendré que cambiar el feed. En Spreaker, pagando el plan Pro, que son 40 euros, te puedes llevar el feed donde quieras, que esto lo oí, que lo contaba Emilcar en su libro, que tiene un libro de podcasting, que es súper interesante y muy barato, lo tienes en la Apple Store, y te cuenta un montón de cosas para hacer tu propio podcast, te lo recomiendo, ¿vale? Lo tienes ya te digo, en la Apple Store estará, y no sé si estará también en Amazon, es de Emilcar, y es para podcast. Y bueno, pues eso, te decía que luego el feed te lo puedes llevar, porque hay opciones puedes alojar incluso en sitios que... Bueno, Joan Boluda, por ejemplo, lo tiene alojado en un servidor suyo, pero no es lo idóneo, ¿eh? Ya te digo que no, porque chupa mucho, cuando la gente se descarga los episodios, chupa mucho ancho de banda y, bueno, no es lo suyo tenerlo, pero Joan debe tener un pepinaco de servidor contratado y tiene 15.000 descargas diarias, es una exageración. No sé qué servidor tendrá, pero vamos, en cualquier caso, lo normal es contratar un servicio de alojamiento de podcast. Y yo, ya te digo, yo tengo Spreaker, pero Libsyn también hablan bien, y iVoox supongo que también estará bien, ¿vale? Luego hay otro que se llama Blueberry o Blueberry creo que es, y que es un plugin para WordPress de tema de podcasting, y que creo que también tiene alojamiento, pero ese no oí hablar muy bien de ellos, así que de Libsyn sí que hablan bien, en americano. Vale. Más cosas. La misma pregunta que antes aplica en el caso de pagar la opción más económica. Sí, yo creo que siempre pasa lo mismo. O sea, si te quedas sin espacio, tienes que borrar. Por lo menos a día de hoy. La idea es que los episodios sean de máximo 15 minutos y grabarlos con mi móvil Huawei, editarlos y subirlos. Como dices tú, pim pam. Pues eso, como digo yo, pim pam. Y yo creo que es lo mejor, ¿eh? Porque al final la gente que escucha podcast prefiere escuchar podcast a escuchar podcast perfectos. Con lo cual, pues si no lo grabarías. De hecho, hoy, si lo tuviera que grabar perfecto, he ido de culo todo el día y no habría grabado. Así que prefiero grabarlo, pam, lo subo y a correr. Y así tienes tu dosis diaria de podcast. Porque como casi todos estamos cortos de tiempo, eso es. Pero quiero compartir las cosas que voy aprendiendo en mi cambio a vegetariana, casi vegana. No soy experta, pero voy aprendiendo cada día y me gustaría compartirlo con personas que se encuentren más perdidas que yo. Jajaja. Pues... Oye, me parece muy buena la idea, porque yo cada día me cuido más con el tema de los alimentos y ando muy perdido, y si hubiera algún podcast de temas, pues de estos temas, pues quizá pues lo escucharía. Y hay una cosa que dice todo el mundo, y es que nadie, no hay nadie que sepa más que... No sé cómo explicártelo. Que siempre va a haber alguien que sepa más que tú de cosas, ¿vale? Pero que tú siempre vas a saber más que otra gente. Entonces, al final, tu público objetivo casi es la gente que no sabe tanto como tú, y que la hay, por descontado, y a la cual vas a aportar un montón de valor. Así que te animo a que sigas adelante, ¿vale? Dice, o al menos que no tengan tiempo para investigar. Espero que puedas orientarme. Pues yo ya te digo que totalmente de acuerdo, que lo hagas. Y yo aprendí un montón en Podcasters Paradise de John Lee Dumas. Lo que pasa que era caro el curso. Me estuve 2 meses apuntado a la membresía, y creo que aún lo han subido más de precio, por lo menos la cuota inicial de admisión. Y luego con el libro de Milcar también. Y en las clases de Joan Boluda también tiene un par de clases de podcasting que también puedes aprender un montón. Y bueno, sigo leyendo. Muchas gracias por compartir
compartir diariamente un momento de tu día con nosotros. Perdón por el correo tan largo, me parece un testamento. Pues ya ves que el correo que has mandado es genial porque me ha dado para un episodio más de este podcast, que de hecho lleva por 14 minutos y voy a ir cortando. No sin antes... pues dar las gracias a Rubén, que me deja una reseña en iTunes, que es Tu web existe, pone Rubén, tu web existe. Y dice, grandes experiencias, consejos y recomendaciones para quienes llevamos dentro el gen del emprendimiento. Un placer escucharte, seguirte y algún día poder conocerte. Un abrazo y sigue así. Pues el placer es mío, Rubén, muchas gracias por la reseña. Y no llegamos a las 35 reseñas que quería en el mes de febrero, pero sí que llegamos a 31, lo cual pues está muy bien. Y para el mes de marzo vamos a ver si llegamos a las 50. Estoy seguro de que podemos llegar, sobre todo porque cada mes me escucháis más y más personas y es muy fácil hacer una reseña. Lo dejo en las notas de este podcast, lo tienes, si te metes en las notas lo verás, y tienes un enlace a iTunes, a este podcast, en martinezruben.com/iTunes, ¿vale? Y como siempre, si me quieres mandar un correo, me das feedback en mi página web, martinezruben.com, en el apartado de contacto puedes hacerlo. Estaré encantado de contestarte y que me cuentes pues tu proyecto, cómo vas, no sé, alguna duda, lo que quieras, porque de eso aprendemos todos y yo me lo paso muy bien contestándolas y dando feedback también. Bueno, me voy a despedir, que si no se nos pasa de tiempo y tampoco quiero hacerlo muy largo, así que pases muy buen día. Visita mi web martinezruben.com. En ella podrás escuchar el resto de episodios de este podcast y de mi otro podcast de entrevistas a emprendedores. Te pondré los enlaces a todos los libros, aplicaciones y cosas de interés que menciono en el podcast. Además, en martinezruben.com/gratis tienes un regalo exclusivo para ti. ¿A qué esperas? martinezruben.com/gratis.